muchas gracias a Sandra Tapia por venir expresamente a su segunda tierra, que es Granada. Ella es de ascendencia de la provincia de Granada. Me decía ayer, cuando fui a recogerla al aeropuerto, que nunca había estado por un tema profesional en Granada, que había estado siempre por temas familiares o de amistad. Espero que sea la primera, pero no la última. Yo también. Y que ruede aquí, que traiga un proyecto bueno de los tuyos a la provincia. Y quiero agradecerte expresamente pues la generosidad para venir a Granada a esta charla, el tiempo que le has dedicado y también que no ha cobrado un duro, o sea, que ha venido gratis, o sea, que eso se merece un aplauso. Bueno, Sandra es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera profesional como coordinadora de producción en Oberon Cinematográfica, donde trabajó con la directora Claudia Llosa en producciones como La teta asustada, Oso de oro en Berlín, nominada al Oscar Mejor Película Extranjera, Made in USA, ganadora del premio Fipresci en Rotterdam. Y en 2009, Sandra entró como productora ejecutiva en Arcadia Motion Pictures, la productora de la que después se convirtió en socia en 2019. Con esta productora, con esta empresa de la que es socia, pues ha producido títulos como Blancanieves, 2012, Pablo Berger, 10 premios Goya. No llores, vuela, Claudia Llosa, sección oficial de Berlín. Viaje al cuarto de una madre, Celia Rico, Premio de la Juventud, mención especial del jurado en San Sebastián. Los pequeños amores, Celia Rico, 2024. Premio especial del jurado, Biznaga de Plata. Mejor actriz de reparto, Adriana Ozores, Festival de Málaga. Además de todo esto y muchas más cosas, se le suma Asbestas, 2022. Sorogoyen, 9 premios Goya. Mejor película extranjera en los premios César del cine francés. Premio del público de San Sebastián. Más de 1 millón de espectadores según los datos del ICA. Y el año pasado, si esto fuera poco, por eso tenemos aquí un lujo hoy, Robot Dreams, Pablo Berger, nominada al Oscar 2024, Mejor Película de Animación. Mejor Película de Animación, Premio del Cine Europeo. 2 premios Goya, Mejor Guión Adaptado, Mejor Película de Animación. Muchas más cosas. Sandra Tapia, aparte de todos estos éxitos, en relativamente poco tiempo, porque es todavía muy joven, es miembro de la Academia Catalana de Cine, de la Academia Española de Cine, miembro de la Academia Europea de Cine, ha impartido cursos, talleres, masterclass, cobrando, supongo, en la SCAC, en la ECAN, en Ramón Llull, en EAVE, entre otros. En la actualidad se encuentra inmersa en distintos proyectos en paralelo, como una buena productora, entre ellos la serie Rabalear, que dirigirá Paul Rodríguez, que, os recuerdo, codirigió la película Segundo Premio con Isaac y la Cuesta, y acaba de estrenar la película sobre Gila, ¿Es el enemigo? No se ha estrenado. No se ha estrenado todavía. 13 de diciembre en cines. Vale, estuvo en San Sebastián. En festivales, perdón. Es el enemigo, de Alexis Morante, un director andaluz de Algeciras. Y también está con la tercera película de Celia Rico, La buena letra, que se estrena también. No tiene fecha. Acabamos el corte ayer, vale, de imagen. Sandra es una persona vinculada a esta tierra que teníamos que traer en algún momento, que tiene un currículum impresionante y que tenemos la suerte y el honor de tenerla aquí. Yo, solamente por eso, pediré un aplauso antes de que empiece. Y nos va a hablar sobre la producción desde el punto de vista de la creatividad. Su charla, su masterclass, es producir desde la creatividad la reivindicación del productor como motor creativo. ¿Qué digo yo después de esto, Julio? Que me ha puesto muy difícil. Me da vergüenza escuchar mi propio currículum a veces, de decir, wow,
Todo esto ha pasado. No, yo lo primero, gracias. Yo sé que Julio lleva tiempo intentando encontrar este momento. Para mí Granada siempre ha sido mi segunda tierra, la tierra de mis abuelos, de mis padres. Es un lugar donde yo he sido muy feliz, porque siempre he venido a pasármelo bien, en vacaciones, en cruces, en todos estos momentos. Entonces, hoy es como mi primer día profesional en Granada y me hace mucha ilusión, la verdad. O sea, que yo vengo encantada. Podía pagarte yo por estar hoy aquí, levantarme en el Carmen de la Victoria, ver las vistas de la Alhambra, o sea, estoy feliz. No, a ver, en realidad, Julio me decía, tienes que poner un título en esta charla e intentar resumir lo que es producir en una hora y media, es algo complicadísimo. Yo lo que sí que vengo pensando en que aquí hay estudiantes, profesionales, semiprofesionales, gente que a lo mejor está pasando un momento de decaimiento creativo o sabemos que los tiempos en la producción son muy lentos, son muy costosos. Mi hermana es periodista y va al tema del día. Yo cuando le hablo durante años de la misma película, dice, no te cansas. Entonces tenemos algo muy importante que es la pasión, pero yo vengo un poco a arrojar luz de este currículum, en realidad es verdad, es maravilloso, pero yo vengo a deciros, o sea, producir es algo creativo, es algo también, como decía Patricia, súper legal, súper administrativo y sobre todo pensad que yo vengo de la universidad pública, de la escuela pública, de una familia que emigró como emigraron muchísimas familias, de un pueblo pequeño de Girona, que Isaki me hacía broma de que yo tengo la doble nacionalidad y a él no se la habéis dado, me decía Isaki la cuesta de Todavía no, pero estamos en ello. Entonces vengo también a deciros, ostras, si estáis en un momento complicado, si estáis en un momento difícil, seguid adelante, ¿vale? Porque con tesón y con pasión, pero con mucha profesionalidad y mucho trabajo, las cosas suceden y no tienen por qué siempre suceder desde los centros como Barcelona o como Madrid. Nosotros ya somos algo en los márgenes, yo nací en un pueblo pequeño de Girona, universidad pública. Sí es cierto que el tejido audiovisual en Barcelona es elevado, pero no es Madrid. En ese sentido, entonces, desde los márgenes también se puede crear, ¿vale? Entonces, esto puede ser un monólogo, pero habrá una parte de preguntas en ese sentido. Yo hablo muchísimo, ¿vale? Entonces, tampoco quiero que esto se convierta en un anecdotario, pero sí que quiero arrojaros luz un poco en defender la figura creativa del productor, en ese sentido, y explicaros un poquito qué tipo de cosas hacemos normalmente o en qué fases creo que somos más importantes. Yo siempre digo que soy la madre un poco de las películas y que las acompaño, ¿vale? Entonces, ¿qué es para mí ser productor? ¿Vale? El productor, para empezar, hay que romper ese estigma ya cansino de que el productor solo es la persona que aporta el dinero en una película, ¿vale? Eso a mí me ha costado muchísimo trabajo y creo que también estamos en un relevo generacional de edad, pero también de género, que es muy importante, y de diferentes orígenes, gracias a unos estudios que han profesionalizado la figura del productor. Yo fui a comunicación audiovisual porque no me podía pagar una universidad privada de cine como la SCAC, que valen un dineral. Pero ahora doy clases en másters y formo a gente que quiere de forma voluntaria ser productor. Yo creo que esto en 20 años que yo llevo en el sector es algo muy importante, porque quiere decir que la gente ha entendido qué quiere decir ser productor, quiere hacerlo y tiene la suerte de poder tener másters o cursos específicos que formen a los productores, ¿vale? Cosa que hace 20 años nadie entendía lo que era. ¿Qué me pasó a mí? Empecé como coordinadora de producción, bueno, empecé como becaria. Becaria, empiezas a trabajar en rodajes, me acuerdo acabando la carrera, rodando de noche, bla. Entonces, primera gran diferencia, que no quiere decir que haya una cosa mejor o peor, sino que son dos trabajos muy distintos, ¿no? Que es la producción de campo, que es la producción ejecutiva. Yo hice muchísima producción de campo, siempre digo, esto es una cadena, como si fuéramos el paralelo de una fábrica, esto es una cadena de producción, entonces es muy importante empezar desde cero. Yo veo gente que quiere directamente llegar a producir y le digo, pero tú has pisado un set de rodaje, tú entiendes lo que son los tiempos, tú entiendes qué hace cada uno en un rodaje, cuáles son. Entonces, empezamos desde el eslabón bajo, entonces la dirección de producción, la jefatura de producción, el auxiliar de producción, el meritorio, son gente en una cadena de trabajo importantísimo para controlar un proceso que es el rodaje y es digamos, el momento de hacer posible esa película. Pero yo cuando pasé por esa fase dije, muy bien, es muy interesante, de seguida me fui con el del making of. Y mira tú la tontería, ¿no? Pero hacía las preguntas del making of y ahí me daba cuenta que preguntaba sobre el guión, sobre cómo decidieron esos actores, cómo habían preparado el papel. Entonces me empecé a dar cuenta, 21 años, 22, que yo lo que quería era el contenido. Yo quería estar en ese lugar donde se habían decidido qué tipos de películas hacer.
yo quería decidir esas películas que como espectadora me gustaban. Yo en ese momento ya era muy feminista y muy reivindicativa, entonces quería hacer este tipo de proyectos. En ese sentido quería militar en el audiovisual, ¿vale? Porque es una cosa que yo digo muchas veces, ¿no? Que los productores somos, en mi caso, militantes audiovisuales. Entonces me di cuenta que donde tenía que estar era en la productora, no en el rodaje. Insisto, no voy a decir que la diferenciación entre un set de rodaje o una oficina sea mejor o peor, ¿no? Pero yo sí me di cuenta que donde creativamente podía aportar más era en la productora, ¿no? Entonces, primeros dos campos muy distintos, los dos creativos pero distintos, lo que es la producción de campo, la producción de rodaje y lo que es la producción ejecutiva, ¿no? Y ahí llegué a, venga, quiero ser productora. Obviamente todo eso durante un tiempo, ¿no? Entonces aquí hay guionistas, aquí hay... Perdona que voy a mirar el móvil, no porque tenga WhatsApps, que también pasa, los productores trabajamos en fin de semana, sino porque me he hecho aquí una breve presentación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, los productores? Que para mí es algo muy, muy importante. Tomamos decisiones sobre el tipo de películas que queremos hacer. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde Arcadia tenemos clara nuestra línea editorial, ¿vale? Nos movemos cómodos en el mainstream, en el art house comercial, ¿vale? ¿Qué es para mí un art house comercial? Es tipos de películas con una visión autoral importante, que puedan viajar tanto dentro como fuera del país, pero que también puedan tener una oportunidad en el público, ¿vale? Yo soy de las que todavía cree de forma romántica en que el cine no va a morir, creo en que la experiencia de la pantalla es importante, creo firmemente en la independencia y en la IP del productor, que ya hablaremos también de cómo ha cambiado esto en los últimos años. Por lo tanto, esa parte de decir qué tipo de proyectos queremos hacer para que puedan viajar, ¿no? Un poco lo que tú has dicho, ¿no? Robot Dreams, Asbestas, pero son todo miradas de autor con películas que puedan tener una proyección internacional, pero también el nuevo talento, ¿vale? En el nuevo talento nos damos cuenta por qué hay que apostar por ese talento, no solo porque tengan algo que decir, sino porque para mí acompañar la carrera, si yo no hubiera hecho el primer corto de Celia Rico, no estaría acabando su tercera película. Si yo no hubiera apoyado en cierta manera el corto de Madre de Rodrigo Sorogoyen por Relaciones X, no hubiera hecho luego el largo de Madre y posteriormente Asbestas. Si no hubiéramos creído, aquí empieza el anecdotario, en un guión como Blancanieves, yo cuando leí Blancanieves, allá por el 2009-2010, yo no era ni socia, ni productora todavía, ni nada, ¿no? Y el que era mi socio en ese momento me dijo, mira, me han llegado un par de guiones, una cosa que a mí me encantaba y me encanta, que es analizar proyectos, ¿no? y guiones. Allá un guión, dos. ¿Te los puedes leer y me dices qué te parecen? El primero era un esperpento de guión. ETA no había hecho la tregua todavía, no estaba firmada, no estaba declarada la tregua de ETA. Era un andaluz que llegaba a Euskadi, una relación de amor entre una vasca y un y yo dije, ¿qué mierda es? Los del Río ahí escrito, dije esto. Y me leí Blancanieves y dije, esto es una maravilla. Yo no tengo ni idea cómo se puede llevar a cabo una película en blanco y negro, sin diálogos, música de principio a fin, y le dije al que ahora son mis socios y les encanta contar esta anécdota, mira, esto de 8 apellidos vascos es una mierda, esto no va a producir nadie. Pero en cambio Blancanieves es una maravilla de guión, ¿no? Entonces les encanta decir, mira, 10 Goyas, pero el dinero se lo llevó Gonzalo Salazar Simpson cuando ese guión fue pasando de mesa a mesa, ¿no? Pero si no hubiéramos apostado por Blancanieves, no hubiéramos llegado a los Oscars con Robot Dreams, ¿no? Entonces hay algo que con los años empiezas a desarrollar, no sabes cómo, que es el instinto. Muchas veces me pregunta la gente, ¿cómo sabes dónde hay una buena historia? O ¿cómo sabes dónde hay talento, ¿no? La verdad es que no lo sé. Tiro mucho de estómago, tiro mucho de instinto y sobre todo de un gran conocimiento del sector, ¿vale? Entonces, hay una palabra que yo odio, que no me gusta, que son las tendencias, ¿vale? Os encontraréis muchas veces que vais a presentar proyectos a televisiones, que vais a presentar proyectos directamente a plataformas o a productoras, ¿no? Sois creadores vosotros y necesitáis daros de la mano lo primero con un productor. A mí esa palabra no me gusta utilizarla porque después del efecto 8 apellidos vascos, ¿vale? Por poner un ejemplo, ese tipo de cine se repitió de una forma muy larga, ¿vale? Visteis cosas inspiradas en eso, pero para mí los tiempos de producción y los tiempos de consumo son tan dispares, producir es muy lento. Y lo que ha funcionado ahora, tú no puedes apretar y correr
Para el padre no hay más que 1, 2, 3, bueno, este tipo de perfiles sí, que no es lo que nosotros producimos, pero los tiempos de desarrollar un guión, de hacer el diseño de producción, de buscar la financiación, de rodarlo, de postproducirlo, de distribuirlo y demás, es tan lento que tú no puedes suponer. Entonces, donde el mercado te dice, ahora hablaba, por ejemplo, American Film Market, terror, solo se quiere el género. Es importante escucharlo, es importante saberlo, pero no nos obsesionemos con eso, porque en el tiempo que os obsesionéis desarrollando algo así, de aquí medio año os dirán, funciona muy bien las películas sobre apocalipsis o los dramas históricos, ¿vale? Entonces, desde mi experiencia, es muy importante conocer qué pasa, pero vuelvo a la militancia. Parece que yo tengo un discurso muy desordenado, pero ya veréis que voy atando cabos. Militancia audiovisual, es decir, si las productoras, y hablo en femenino ahora, si las productoras no hubiéramos apostado por ciertas historias, que, mira, curiosamente muchas también están dirigidas por mujeres, el público no hubiera respondido de forma positiva a películas pues como Cinco lobitos o como Estiu 1993 en su momento, o Alcarràs, o Viaje al cuarto de una madre, ¿no? Entonces, ¿por qué la militancia? ¿Por qué somos creativas las productoras? Porque hacemos y le damos vía y apoyo a que creadoras, muchas veces se da en la nueva horneada de directoras, de la nueva horneada, también estamos en la nueva horneada de productoras, porque si yo no me pongo en mesas a defender, cuando me dicen, después de Viajar al cuarto de la madre, vienen Los pequeños amores, de ¿por qué otra vez una historia materno-filial? Entonces yo les respondo, ¿y cuántos thrillers y películas de acción iguales me he comido yo? Y nadie ha dicho nada. Entonces, es importante militar, querer contar historias y hacer posible que estas sucedan, ¿vale? Motor, ¿vale? Los productores y las productoras somos motor de las historias. O bien en el acompañamiento o bien en el origen, que ese es otro tema que yo siempre me gusta mucho defender. Somos creativos, pero también somos motores. Hay gente que me pregunta, ¿en qué momento te llega una película? ¿En qué momento ves que esto puede funcionar? Volvemos al instinto. ¿O en qué momento decides que esto se puede convertir en una película o también en una serie? Que es otro mundo que estamos explorando desde hace un tiempo. Abro paréntesis, hemos producido El cuerpo en llamas, sea a nivel legal. Luego, si quieres, hablamos, pero sea a nivel legal todo lo que supone esto, cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, un productor puede ir un día al teatro, ver una obra de teatro, emocionarse, ver que ahí hay una adaptación de un texto teatral, empezar a pensar quién lo podría dirigir, pero a la misma vez quién lo podría financiar, a qué público va dirigido, en qué caja lo meto, es más art house, es más mainstream, es más comercial, qué tipo de tele lo podría llevar, a qué distribuidora le cuadraría, dónde está mi objetivo a lo mejor de poder tocar algo de dinero en la taquilla, en las ventas internacionales, en las opciones de remake, en las secuelas. Entonces, eso pasa y se llama Las Irresponsables, que es un proyecto que estamos rodando ahora. Voy un día al teatro, veo un texto de Javier Daulte, de un dramaturgo argentino, veo que hay una posibilidad de adaptación en eso y a partir de ahí empieza a correr la cabeza de productora. Entonces, la cabeza de productora, primero, puede ser origen de algo que lees, ¿vale? Ahí están las obras preexistentes, que sabéis que son un porcentaje bastante alto de la mayoría de las películas y de las series. Luego hay dos partes en eso. Está la legal, pero también está el marketing, ¿vale? Que Patricia no tiene por qué entrar en esa parte, pero es una parte muy importante. Nosotros también decidimos, aparte de lo legal y la cadena de derechos, que podemos hablar de eso, que es vital, y cómo tenéis que hacer como creadores también hasta que no haya una productora, pero también desde las productoras, todas estas cadenas de derechos de obras preexistentes. Luego está el marketing, es decir, me interesa explicar, porque resulta que la obra preexistente ha sido un fenómeno de ventas, la novela, o ha sido un fenómeno de espectadores, esa obra de teatro, o lo que sea, o ese corto que se convierte en largo, ha estado nominado a los Oscars, como es el caso del corto de Rodrigo Sorogoyen, sí, pero no en todos los casos. A veces hay algo prácticamente ridículo de destacar obras preexistentes que no han tenido una relevancia, ¿no? O autores que no son en ese sentido tan importantes. Nosotros estamos haciendo ahora una serie de un libro que es, una película en desarrollo de un libro que es bastante desconocido. Entonces, ese libro no ha tenido un fanbase tan grande como para destacar eso, ¿vale? Entonces,
¿Que tengo que tener el contrato con ese autor, con esa editorial y demás? Sí. ¿Que hace falta que lo marque como un elemento de marketing? Pues posiblemente no, ¿vale? Me vuelvo, al tema del origen de los proyectos, ¿vale? Este puede ser un ejemplo. El otro es, yo siempre los catalogo un poco de nuestros directores o nuestras directoras, es decir, después de 15 años trabajando con Pablo Berger, cuando me venga de aquí 3 o 4 meses que está escribiendo y me diga lo que está, pues a muerte con él, ¿vale? ¿Que quiere un musical? Pues un musical, Pablo, o sea, lo intentaremos, ¿no? Es la categoría que yo le llamo mis directores. Se establece una relación, vamos a llamar, de confianza absoluta. Otro tema que yo vengo a hablaros, aparte de la creatividad, es que tenéis que borrar, al menos en cómo trabajamos nosotros, yo el resto no sé, borrar esa imagen de un productor castrador, de un productor que solo piensa en el dinero, de un productor... O sea, los productores, y creo que también en eso nos va un poco, vuelvo a la generación y la edad, yo siempre digo que acompaño a las películas, que intento acompañarlas en todas las fases de una forma creativa y que cuando yo le digo algo a un director o a una directora no es pensando en mi opinión, sino que yo ya le he protegido previamente antes. Yo he escuchado y me he peleado en muchas mesas de televisiones, de distribuidores, de coproductores, de agentes de ventas internacionales, pero yo creo en esa película. Por lo tanto, la vamos a hacer conjuntamente y la vamos a hacer de la mejor manera. Pero el diálogo tiene que ser súper fluido. Hablamos de años de trabajo. Por lo tanto, cuando os deis la mano con un productor o productora, que os la deis en la confianza de que veis la película de la misma manera y en llevaros bien en la parte humana, porque vais a pasar por buenos momentos, por malos momentos, vais a pasar por momentos de todo, ¿vale? Pero son procesos de años en ese sentido, ¿vale? ¿Qué otro origen pueden tener las películas? Pueden nacer en la propia productora, pueden venir de una obra preexistente que presente ese guionista. O sea, es que normalmente nosotros trabajamos mucho con autores y cuando yo hablo de autores quiero decir que suelen escribir y dirigir las películas que rodamos, ¿vale? No siempre, pero suele ser así, ¿vale? Entonces, por eso me cuesta a veces diferenciar entre el director y el guionista porque suelen ser la misma persona. ¿En qué momento entramos a trabajar el guión? Eso es un poco a gusto del consumidor. Es decir, yo me puedo llegar a leer desde 3 sinopsis distintas de 3 ideas y trabajar con ese director y decidir, o directora, cuál de las 3 es la que nos gusta. En eso estamos con Claudia Llosa, ahora por ejemplo. O puede llegar directores que tienen su guión súper claro y a lo mejor solo necesitamos 2 versiones más de trabajo para llegar a rodarlas. Yo siempre digo lo que necesiten en ese sentido. Yo no soy guionista, pero he leído muchísimos guiones. Yo no soy abogada, pero me he revisado muchísimos contratos. O sea, los productores tenemos un perfil 360 porque claro, un buen productor para mí es el que empieza en ese origen y acaba en la cadena de explotación, en el cobro de royalties 3 años después, si los hay, que es una palabra maravillosa que pocas veces sucede, 3 años más tarde del estreno de la película. Y luego cuando analizamos proyectos, yo siempre me gusta también hablar de un concepto que es la doble lectura de las películas, o de los guiones en este caso, ¿vale? ¿Y qué es esto de la doble lectura? A mí me llega un guión X, ¿vale? En una versión leíble también. Es importante para los guionistas que no queméis en exceso tampoco a los productores. Es decir, yo puedo leer muchas versiones, pero llega un momento que tengo una borrachera, igual que en los montajes, ¿vale? Porque el guión y el montaje, para mí el montaje es un guión audiovisual, ¿vale? Si al final acabo viendo 12 cortes de la misma película, llega un momento que ya no tienes distancia para opinar en ese sentido. Entonces, cuando llega el momento de leer, siempre hago la primera lectura, y estos son consejos y anecdotarios personales, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen en otras productoras, pero yo siempre intento no condicionarme a leerlos como productora. Los leo como espectadora. Y tiene que haber algo que me interese de la historia. Vuelvo a la militancia. ¿Qué temas cuentan? ¿Qué personajes? ¿Qué saca a la luz? ¿Qué reflexionamos del momento actual o no actual? ¿Qué tema político, religioso, femenino, familiar hay ahí? No siempre, ¿eh? También hacemos comedias, pero fíjate que alguna comedia que hemos hecho siempre con un tono afrancesado, siempre con una crítica en ciertos lugares. Y ese, si pasa el primer filtro de lectora a espectadora, ha pasado el primer filtro. Bien, entonces hago una segunda lectura y hago la lectura de productora. Y esa lectura de productora es una lectura
que es lectura de productora A, lectura de productora B. A es el arte que digo yo de convertir la letra en número. ¿Cuánto vale este guión? ¿Quién lo puede financiar? ¿Para qué público es? Y B es muchas veces cuando la película no viene, el guión no viene con un director adjunto o con una propuesta de casting. Entonces es como la cabeza de productora empieza a darte vueltas. Y dices, ¿esto para quién sería? ¿Se lo puede llevar a Antena 3? No, ¿se lo puede llevar a Televisión Española? Mira, aquel chico que había hecho un corto maravilloso se lo podía proponer. Esa es la cabeza de productora. Si las dos lecturas son positivas, para adelante, ¿vale? Si la lectura de espectadora no del todo, pero la segunda es clarísima, no os voy a mentir, hemos tirado para adelante también. ¿Vale? Porque dices, mira, la posibilidad de una ópera prima que se puede rodar una lengua cooficial, abro otro paréntesis, producir de los márgenes es algo correcto. Nosotros estábamos con oficina permanente, obviamente somos catalanes, estamos ahí, pero hace mucho tiempo mi socio es de Bilbao y abrimos oficina en el País Vasco. A día de hoy eso es una ventaja, porque podemos rodar en catalán, podemos rodar en euskera y podemos estar accediendo a las mismas ayudas que puedes acceder desde Madrid, pero estando en Barcelona, por lo tanto es una suerte. Ya he perdido el hilo, perdona. Tú interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? Que yo no te pasé. Sobre el tema de Bilbao, ¿te interesa que entre en este tema de incentivos? Sí. Mira qué creativos que ya nos hemos pasado los números. A ver, cuando yo digo esto de pasar la letra número, también estoy hablando del plan de financiación de la película, ¿vale? Y el plan de financiación es, esto es una ópera prima, ¿qué camino puede seguir a nivel de financiación? Entonces, ¿te hablo del incentivo o te hablo de planes de financiación? Del incentivo de España y de otros territorios. Bueno, de hecho, ayer teníamos una discusión con Julio en el coche. Bueno, una reflexión. ¿Te imaginas ahí peleándonos por el Albaicín? Teníamos una reflexión sobre los incentivos fiscales, ¿no? A nosotros nos encantaría que también Granada o Barcelona fueran lugares para tener un incentivo mayor al que tenemos, ¿no? Porque ahora veis que todo el mundo se está yendo a rodar a Bilbao, se están yendo a rodar antes a Navarra, se están yendo a rodar a Canarias, y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque todos sabéis que hay un mayor retorno para un productor si rueda... Le voy a hacer trabajar a Julio, le he puesto deberes. ¿No? De esto hablamos el año pasado con José Alba, el productor, que hizo un panorama, digamos, sobre financiación y entró un poco en el tema de por qué se ruedan ahora más series, más películas en Canarias y en Bilbao, ¿no? En el País Vasco en general, ahora han igualado. Sí, que en Jaén, por ejemplo. Básicamente hay un tema que es el incentivo fiscal, ¿vale? El incentivo fiscal, dices, ¿por qué no puede tener Granada un incentivo mayor? Estas tres zonas tienen modelos económicos ya particulares, ¿vale? Desde el RIC canario de exclusión, ¿vale? Por ser un archipiélago de islas, pasando por los fueros tanto vascos como navarros, ¿no? Entonces, ellos lo que han conseguido es tener un retorno de todo lo gastado en el territorio mayor que a nivel peninsular, ¿vale? Donde ellos pueden llegar a un 60, un 70, nosotros estamos en un 25. Nosotros nos hemos sentado con Economía de la Generalitat, seguramente vosotros habréis sentado también pues con cámaras de comercio y con Hacienda y demás, porque esto ya es más Hacienda que cultura en ese sentido. Entonces, cambiarlo no se puede cambiar de forma autonómica. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora, y veis que me pongo ahora en formato productora seria que habla de dinero, estamos pidiendo que se eleve el incentivo al 50% en todo el país. ¿Por qué? Porque estamos bajo una presión tan alta de proyectos ahora que solo con dinero público, si no subes los fondos del ICA o de la Junta de Andalucía o del ICEC, no permites a ciertas películas que están en un terreno mucho más, vamos a llamarle industrial, que podrían ir directamente al incentivo de un 50% y dejar la bolsa de dinero público para proyectos más autorales. Esto que es una cosa que llevamos discutiendo tiempo con la nueva dirección del ICA, parece fácil, pero no lo es, porque tú ya estás segmentando el tipo de películas desde la financiación y estás separando que productoras más importantes o más establecidas en el sector, como puede ser Arcadia, ya directamente luego sean mal vistas si van a algún tipo de ayuda pública. Nos ha pasado, anecdotario también, ¿no? Los pequeños amores. Es una película que, por ejemplo, en la Generalitat, que no existe una línea separada como selectivas y generales del ICA, fue el guión mejor valorado de todo el comité
y en cambio cuando la presentamos antes a selectivas del ICA fue rechazada. Y fue rechazada porque una productora del tamaño de Arcadia no era bien visto que fuera a unas ayudas selectivas cuando decían vete directamente a generales. Y en cambio yo en ese momento, que empezaban todas las cuotas de puntos y demás, lo que no quería era ir de sobrada en una película con un presupuesto mediano, con una autora que era su segunda película, por lo tanto todavía tenía consideración de directora novel, a unas ayudas automáticas de puntos, ¿no? Pero es lo que acabé haciendo. O sea, primera vez a una ayuda selectiva, segunda vez a una ayuda general, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que estamos reivindicando es eso, ¿no? Mayor incentivo. Es muy importante el trabajo que hacéis desde las oficinas, ¿vale? de impulsar rodajes. Siempre hay dos partes muy distintas. Segundo premio no podía haber existido en Bilbao. Es así. O sea, Granada es un escenario más, ¿no? Pero en esta lectura que os decía que a veces como espectadora dices, bueno, pero como productora dices, pa'lante. Si yo leo un guión que de forma natural, que esto me ha pasado, voy a escuchar pitchings de proyectos a un laboratorio de ópera prima que monta la SCAC, donde yo era profesora y demás, ¿vale? Y cuando estoy en ese laboratorio, que se hace de forma muy así desenfadada, estoy por irme, me dice el director de la SCAC, ¿has hablado con los vascos? Digo, hostia, no hablo con los vascos. Y entonces conozco a un guionista y a un director que habían hecho una serie que se llamaba Altsasu, que no sé si recordáis el caso de los guardias civiles, que hubo en Altsasu el problema y demás, hicieron una serie para ETV y TV3, ¿vale? Yo, catalana, oficina en Bilbao. Es su primera película, pasa de forma natural entre la frontera de Irún y Hendaya, con un tema de actualidad sobre la migración, militancia audiovisual, recordar, entre Hendaya e Irún, coproducción, España-Francia, mayoritariamente en euskera, intensidad de la ayuda, rodaje íntegro en el País Vasco. Puedo ir al incentivo si no tengo la ayuda fiscal, si no tengo la ayuda del gobierno vasco. Autores con una destacada carrera en cortometrajes y una serie. Entonces, si el pitch fue potente, imaginaos luego cuando Sandra se va de allí, la cabeza de Sandra productora dice, aquí tengo una oportunidad de financiación. Y eso se llama La Isla de los Faisanes, que se estrenará este año, ¿vale? Y es unir lo que decimos, es una buena premisa, hay militancia, hay un equipo creativo del que capto, por lo tanto ya estoy en desarrollo de la segunda película con ellos. Si yo no hubiera tenido ese olfato, ese instinto, veis mi discurso desordenado, al final tiene un poco de lógica en ese sentido, ¿no? Tienes el instinto, pues no tendrías la oportunidad de financiación a la misma vez que tienes una buena historia, ¿vale? Ejemplo concreto. Entonces, la financiación de las películas es algo muy importante, pero también tiene creatividad esa parte. Es decir, tomar una decisión o tomar otra en cómo financiar las películas o en qué tamaño hacerles, darles es distinto, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de los incentivos y de los rodajes. No tiene sentido que todas las películas pueden pasar por forzar rodajes en territorios con un incentivo más alto, pues no debería ser así. Por eso tiene sentido que el resto de España tenga, a nivel peninsular, menos Navarra y Euskadi, un incentivo del 50% para que tengamos libertad en ese sentido, porque esto tiene unas consecuencias. O sea, yo me he llevado un grupo electrógeno desde Barcelona a rodar en Donosti, porque no había equipos. Ya no te digo técnicos, ya no había equipos. Nosotros montamos con Adrián Guerra una escuela de formación de auxiliares de producción en Canarias. Llegamos a Canarias, no había rodado prácticamente nadie. Cuando llegamos a Navarra a rodar con Abracadabra, Pablo Berger, Rumbos, otra película que hicimos allí, no existía tejido de técnicos. Porque, tristemente, pues ¿qué pasa? Igual que en Granada, mucha gente acaba trabajando en Sevilla o en Málaga o en Madrid o en Barcelona, ¿no? Pues imaginaos poder tener un incentivo que haga que rodar una película en Granada sea prácticamente lo mismo que rodarla en Madrid o en Bilbao. Pues seguramente todos estaríamos mucho más tranquilos, no tendríamos una subida de precios como la que estamos teniendo en técnicos y en material. Entonces, yo no quiero tener un discurso tremendista, estamos en un muy buen momento del audiovisual, muy buen momento, pero eso tiene su parte negativa. Y su parte negativa es una inflación en los precios, y aquí entro otro debate, ¿vale? Que es la maravillosa irrupción de las plataformas. Yo no soy una negacionista de las plataformas, trabajo con ellas, ¿vale? Pero dentro de la creatividad, que así se llamaba la charla, la creatividad del productor, para mí es muy importante la independencia de esa creatividad. Porque si yo me doy de la mano, vuelvo atrás, ¿no? Me doy de la mano de ese director, de esa directora, de ese guionista, para hacer conjuntamente un camino de años, es porque el trabajo que vamos a hacer en ponernos de acuerdo en la parte más delicada
editorial, de contenido, de estrategia, de casting, de decisión de fecha de estreno, de decisión de festivales y demás, la vamos a tener yo y la otra persona, las otras personas, de forma conjunta. Cuando ahí entra una plataforma, esa independencia, ya no hablo solo de la independencia legal de la IP, sino que hablo de la independencia también creativa y funcional, ¿vale? Entonces, no doy por hecho cosas porque sé que hay niveles distintos aquí, ¿no? Pero, claro, la diferencia entre un original y una producción no original la tenéis clara, entiendo, ¿vale? ¿Cuál es la figura del productor en El cuerpo en llamas, como he mencionado antes, o en Robot Dreams? Esos dos mundos muy distintos. Por suerte, nuestra relación con Netflix, ¿cuál es el origen del cuerpo en llamas? Nosotros estamos en Barcelona, mi hermana es periodista, por lo tanto fue un caso mega mediático, y la propuesta a la plataforma vino de la productora. El packaging venía hecho. Queremos que lo escriba tal persona, queremos que lo interprete tal persona, queremos que lo dirige tal persona. Entonces, ¿les gustó cómo funcionan estos acuerdos? Primero tienes un acuerdo de desarrollo, donde te están pagando una cosa que sabemos que es complicadísima, porque es el primer dinero que te tienes que sacar del bolsillo, que es el del desarrollo, te están pagando el desarrollo. Y tú como productor, en horas bajas, que no era nuestro caso, pero tú como productor, que no tienes un músculo para poder financiar desarrollos, dices, ¡guau!, maravilloso. Tengo dinero de desarrollo. Pero eso es un arma de doble filo, porque estás así. Es decir, primero te están pagando eso, pero tú no te puedes mover de ahí durante un tiempo. Guionistas, tened muy en cuenta cuando firméis, y esto va en contra de mi tejado, pero os lo digo, poder recuperar los derechos de las obras que les presentéis a las productoras o a las plataformas al cabo de un tiempo. Darles un tiempo de trabajo, pero más de 2 años es tiempo suficiente, 2, 3 años en un mundo profesional es más tiempo que suficiente para levantar un proyecto a nivel de financiación. Me he encontrado con directores, que no voy a decir nombres porque no los puedo decir, que en sus momentos de buena fe y de confianza en sus productores, esos productores tienen proyectos en los cajones. Que luego, si puedes negociar, recuperarlos y pagar el dinero que se ha invertido en desarrollo y tal, bien, pero si te encuentras malas personas, que como en toda la vida las hay, yo conozco proyectos que están en cajones desde hace años, ¿vale? Entonces, importante también que podáis recuperar eso, ¿vale? Entonces, tú firmas un contrato de desarrollo y cuando se ha llegado a este momento que le llamamos el green light, ¿vale?, el dar la luz verde al proyecto, ahí empieza a producirse, ¿vale? ¿Ventaja económica? Pues está muy clara. Netflix me paga un original, quiere decir que Netflix me paga la serie entera. Pero como contrapartida, te lo pago todo, me lo quedo todo. Entonces, obviamente ahí está la destreza de cada productor en negociar su beneficio industrial, pero para mí no es el alma de un productor independiente, porque yo empiezo a trabajar como una empresa de servicios de producción, ¿vale? Entonces, yo tengo la última palabra, existe el Netflix Cut, existe el Netflix Greenlight, existe el... Entonces yo paso a tener una cadena más de trabajo, que es yo poniéndome de acuerdo con el equipo creativo que propuse y me aceptaron, pero que la última palabra obviamente la tiene quien tiene el riesgo y quien pone el dinero. Por lo tanto, dejo de ser yo como productor independiente y pasa a ser la plataforma. ¿Que eso es malo? No es malo, pero llevamos años reivindicando la figura del productor. Es lo que os decía antes, ¿no? Alumnos que quieren ser productores, gente que se forma como productores y productoras. Y si yo os empiezo a preguntar quién son los productores de series de éxito en plataformas, ¿me sabéis decir algún nombre? Incluso creadores, directores. Entonces, las plataformas, entro en la parte emocional, no en la parte económica, en la parte emocional, esa visibilidad, que insisto, no es ego, es visibilizar un trabajo importante, desaparece, ¿vale? Entonces, como productores, si hay productores en la sala, insisto, no es un discurso negacionista de las plataformas, no, pero estamos en un momento de hibridación. Entonces, hay proyectos que están muy bien, que están en plataformas, hay proyectos que en esa lectura de Sandra Tapia, productora, dice, o en esa concepción de ideas, o en ese brainstorming, o en esa novela de éxito, o en ese concepto de un corto que puedes convertir en largo, o de esa obra de teatro, la primera pregunta que nos ponemos cuando estamos en estas reuniones con mis socios es, ¿esto para quién es? ¿Esto es una producción independiente o esto puede ser un original? ¿Esto es una vía de financiación de ópera prima, por lo tanto, dinero público, tal, tal, tal? ¿O es una línea distinta? ¿Necesito, no necesito coproducción? ¿Puedo ir solo? ¿Necesito una producción internacional? ¿Es una película para festivales o es una película que puede estrenarse sin festivales? Todas esas preguntas salen
al principio de todo. Y ahora, desde la entrada de las plataformas, en esas discusiones, ¿sabéis quién se ha sumado en esa mesa? El director, el creador. Porque para un director, si hacemos un original, ¿qué parte es la que no va a poder hacer? Bueno, ¿qué partes? Una, el cine. Estrenar en cines lo ha conseguido Bayona con muchísimo esfuerzo, me consta y lo sé, muchísimo esfuerzo, creando una ampolla grande en el sector de la exhibición y la distribución, ¿vale? Y otra, festivales. Porque los premios, dices, ya me podéis decir, ¿por qué los premios sí que están ciertos contenidos de plataforma, ¿no? Entonces, ¿y por qué ahora en algunos festivales también hay originales de plataforma? Sí, los hay en Venecia, los empezó a ver en San Sebastián, pero Cannes ha sido dificilísimo que entre una película original, ¿vale? Entonces, pensad que yo cuando concebo algo o digo, bueno, ¿sabes? Dinerito, no, me tengo que ahorrar el año y medio y la complejidad de contratos que contaba antes la compañera, ¿no? De contratos de preventas, contratos de distribución, contratos de coproducción, esta cadena de financiar que es una cosa financiera, pero es una cosa creativa, de conocimiento de mercado, pero también de traducción de letra-número, ¿no? Ostras, pues mira, me voy y lo llevo a un original, me lo pagan todo, pero se lo quedan todo. Y entonces, amigos, llega el momento de que os tenéis que sentar con vuestros directores y directoras y decirles, no, es que no puedes ir a cines. Bueno, como mucho podemos estrenar en una sala pequeña de Ávila 7 días, sesiones que me piden las bases de los Goya para ir a los Goya. Y ya está. Entonces, anecdotario. Asbestas nos propusieron que fuera un original para una plataforma, que os podéis imaginar la que es. Y decidimos, con todo el riesgo, que no. Y menos mal, amigos, porque si no, hubiera sido una película, no, la película hubiera sido la misma, la distribución de la película hubiera sido la misma, pues no. Robot Dreams nos propusieron un gran estudio, nos propusieron que fuera un original y dijimos que no. ¿Eso quiere decir que Arcadia no hace originales? Sí, vamos a hacer una adaptación de una novela que estamos preparando, pero hay un autor detrás, hay un director detrás, hay una posibilidad de distribución, pero también emocional a nivel de explotación en pantalla grande, festivales, premios y recorrido. Entonces, en esa mesa de qué modelo de financiación escoger, sentamos al director o a la directora. Y eso es muy importante porque en este momento de hibridación del sector está muy bien que decidáis qué tipo de proyecto queréis hacer y cuál es el camino. Yo siempre a los alumnos se lo explico como un pasillo donde tenéis diferentes puertas, ¿vale? Y tenéis que ver cuántas puertas necesitáis que se abran para poderle dar luz verde a vuestro proyecto. Hacer un original es muy fácil, hay 4 o 5 puertas que tocar. Llegan alumnos de máster y me dicen, sí, venga, proyecto, les hacemos hacer una premisa, hacen todo el packaging, hacen incluso un plan de marketing y te hacen un plan de financiación. Y es muy divertido cuando todos me dicen, ¿es un original de Netflix o es un original para Amazon? Y les digo, ya, pero te ha costado 5 segundos pensar tu plan de financiación. Eso no es producir. Igual que decíamos antes a nivel legal que hay que prever todo el tiempo, producir es prever y anticipar. Es decir, tú no puedes ir en la vida en general, pero en la producción en particular, con un solo plan. Porque si esa puerta no se te abre, ¿qué haces? Entonces necesitas tener y acordar un plan A, un plan B, un plan C y llegar a un momento, tristemente, por eso os hablaba lo de los proyectos que quedan en cajones, tristemente donde hay que abandonar. Es decir, nosotros a nivel de productora tenemos un ratio de éxito bastante amplio y alto entre los proyectos que desarrollamos versus los proyectos que se acaban finalizando. Pero el porcentaje habitual, hablando con compañeros, está en un ratio de entre el 25 o 50% de los proyectos es un éxito, que se puedan desarrollar y que lleguen a ser proyectos, ¿vale? Por lo tanto, llega un momento que igual que en el montaje digo que las películas no se terminan, las películas se abandonan. Llega un momento donde dices, hasta aquí ha llegado la película, hasta aquí. En el proceso de producir también llega un momento donde las películas no van a existir y eso hay que asumirlo. También pasa que esas películas, ese creador, ese director, las mueve a otra productora para que recupere los derechos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa en esa situación? Hablo de las 2 lecturas. Me lo leo. Ahora me ha pasado esta semana. Un proyecto maravilloso. Una adaptación de una novela catalana que es increíble. Una productora de publicidad top. Top. Me lo leo, maravilla. Me siento con los productores. Bueno, chicos, contadme, porque esto es una novela de hace tiempo. Bueno, es que mira, lo intentamos, lo llevamos aquí, luego lo presentamos allá, lo presentamos a este comité, luego se lo llevamos a este distribuidor, luego Entonces, claro,
Cabeza de lectura A, maravilloso proyecto. Cabeza de lectura B, no me lo puedo quedar. Porque si ya ha pasado por todas esas mesas, ¿el hecho que lo tenga Arcadia puede hacer que lo reciban algo mejor? Sí o no. Entonces, para mí eso es un proyecto quemado. Entonces, a ver, que suena muy fuerte porque luego pobres le dedican toda la ilusión de la vida, ¿no? Pero creadores, tened paciencia, pensad muy bien a quién le dais la película y cuándo es el momento oportuno de moverla. Y el momento oportuno para mover un proyecto es cuando el guión está. Esa productora, por ejemplo, que hace Publi, un mood board de la hostia, un dossier visual, un teaser trailer, un mood trailer, maravilloso. Y íbamos quedando y les decía, chicos, ¿y el guión? No, porque no sé qué. No. ¿Y el guión? Es que sin el guión yo no voy a mover nada en ese sentido, ¿no? Entonces, encima habían quemado puertas con una versión de guión muy verde, de un director maravilloso de anuncios, de campañas y de videoclips, muy top, pero que no era guionista. Y le dije, necesitáis trabajar con un guionista de profesión. Necesitáis hablar de la estructura, necesitáis hablar de los backstories, necesitáis hablar de los actos. Y en eso están, pero ya han quemado un proyecto anterior. Entonces, eso, como consejo, también os digo, pensad muy bien cuál es el mejor momento para mover vuestras películas, ¿vale? Interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? Te interrumpo. Me van surgiendo muchas preguntas y tal, pero... Yo hablo un montón, ¿eh? Tú párame, tú y vosotros también igual, ¿eh? A ver, por un lado, el tema plataforma. Hace poco estuve comentando con un exhibidor que las plataformas llegaron a España siendo simplemente ventanas de distribución, streaming, ¿no? A España y al resto del mundo, pero que poco a poco han ido sumándose a las fases previas de producción. Entonces han entrado en la producción, en la distribución y en la... Y entrarán en la exhibición en Los Ángeles, el Egyptian Theatre ya es de Netflix. Claro, entonces no se produce ahí un fenómeno que en Estados Unidos estaba legalmente sancionado, como es un trust, ¿no? un monopolio, digamos, en 4 o 5 puertas que tú has mencionado. ¿No existe una tendencia a nivel internacional de monopolizar toda la cadena de una obra audiovisual desde el principio hasta el final? Es que estamos en la gran discusión de la nueva ley. La nueva ley de cine y audiovisual, el problema es que han querido sumar todo y eso le juega en contra al productor independiente, pero muy en contra. O sea, en la primera fase lo hemos podido defender, por ejemplo, las ayudas públicas, tú no puedes ir si no eres un productor independiente mayoritario, es decir, para evitar que los Mediasets, los Antena 3, no te tienes que ir a las plataformas, te puedes ir a las televisiones privadas. Las televisiones privadas que entran como coproductores, quedándose casi la mitad de la película, cuando no tienen una naturalidad o una esencia de producción independiente, donde te hacen a ti hacer el trabajo. Espero que no haya nadie en Antena 3, con los que también trabajo, les tengo mucho cariño en la sala, ¿no? Pero funciona así, ¿no? Entonces hemos conseguido frenar esa primera parte, ¿vale? Que es la de que tengamos los productores independientes cierta ventaja a la hora de financiar, pero las plataformas, para mí, lo que pasó es que cuando llegaron, es como la leche en polvo de los americanos cuando estábamos aquí muertos de hambre, estaban, porque yo no había nacido, muertos de hambre, y es como, wow, leche, los americanos. Entonces lo vimos como algo muy bien recibido. Ahora es un momento muy delicado en el sentido que o protegemos la producción independiente o en 10 o 15 años nos quedamos a manos de los servicios de producción de plataforma. Entonces, ¿qué ha existido esta concentración? Ha existido. Recordar Alta Films. González Macho, que llegó a ser presidente de la Academia, Alta tenían distribuidora, tenían productora y eran exhibidores con los Renoir. Filmax es productor, es distribuidor y tiene 2 salas pequeñas. A contracorriente, produce, distribuye y exhibe, porque los Verdi son suyos. Es decir, en un contexto español, la concentración empresarial de los sectores ha existido, pero siempre con una concepción independiente. Y son un elemento más de la cadena. Las plataformas no. Entonces, todo el trabajo que hemos hecho en este trabajo creativo, a mí me pone un poco nerviosa cuando hay... y les quiero mucho a todos, pero gente que viene del casting, gente que viene... No quiere decir que tú empieces en un sector y tengas que quedarte permanentemente. Yo milito en la producción, en ser productora. ¿Que hablo mucho de guión? Sí, pero no soy guionista. ¿Que me encanta el montaje? Sí, pero no soy montadora, porque desde mi lugar de productora creo que tengo que aportar en todas esas fases de forma creativa, pero no lo soy, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú
el dinero te lo da otro y lo único que tienes que hacer es, lo único, que es mucho curro, desarrollar algo conjuntamente con los guionistas y controlar que ese guión sea lo más parecido, no a lo que quieren los creadores, lo siento, a lo que quiere la plataforma en la mayoría de las veces, un productor ejecutivo ahora lo puede ser alguien que venga del casting o un ayudante de dirección. Y no digo por decir, digo porque hay casos que se han convertido en productores ejecutivos de un contenido de plataforma, gente que toda su vida se ha dedicado al casting o gente que toda la vida se ha dedicado a ser ayudante de dirección. ¿Que está bien? Yo no lo juzgo en ese sentido, pero como perdemos toda la fase previa de diseño de producción y sobre todo de financiación y, perdemos toda la fase posterior, porque todo un original lo que yo tengo obligación de hacer es darle el DCP, bueno, el Ultra HD o lo que pidamos como máster final. Nosotros no tenemos, o sea, luchamos mucho en los contratos y tenemos opinión, pero no tenemos la última palabra ni en la fecha de emisión de la serie, ni en la decisión creativa del lanzamiento de la serie o de la película, ni en qué decisión de festivales ir, porque no me van a dejar ir prácticamente a ningún festivales, y hasta incluso la campaña de premios la llevan ellos. Que insisto, tú puedes decir, mira, menos trabajo, ¿no? Y a veces en Arcadia decimos, pues mira, combinación de películas grandes independientes, nuevos talentos, películas independientes pero con un punto más comercial y algún original. Porque al menos, mira, sé que tengo la entrega del máster en esta fecha y me olvido. ¿Se puede trabajar así? Se puede trabajar así. ¿Es la esencia del ADN natural que yo le veo a un productor independiente? Pues no en todos los casos, en ese sentido. Yo he recibido durante mi carrera ofertas de muchos sitios donde ir a trabajar y he dicho que no. Primero, vuelvo, porque quiero militar en las películas que quiero explicar. Porque quiero apostar por el talento, que a veces me equivocaré, obviamente, por el que quiero y con el que quiero trabajar y porque quiero decidir cuál es, conjuntamente con el equipo, obviamente siempre, la distribución y el empaque internacional de las películas. Y eso desde una plataforma no lo puedes hacer. También el tiempo de producción es mucho menor. ¿Te respondí más o menos? Sí. Ha hablado también de desarrollo de guión y todo y del proyecto, ¿no? Hay una tendencia que son laboratorios de... ¿No? ¿Qué piensas de eso? Hay una tendencia Mira, como muy sí, presente, ¿no? pues es una maravilla que existan en ese sentido, porque es algo que antes no existía, pero en ciertos casos, yo cuando me pasa que voy a los pitchings, ¿vale? Desde, pues yo qué sé, desde SGAE, la academia, tal, hay guionistas que les tengo cariño y les digo, vale, basta, ya no. O sea, porque tú cuando a alguien le pagas para hacer un trabajo de acompañamiento a un proyecto, por muy bien que esté el proyecto, algo tienes que decir, porque si no parece que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces hay ciertos guionistas y directores que ya tienen un bagaje previo que no necesitan hacer ese circuito. Pero ¿qué sucede? Llegaron los fondos europeos, crecieron como setas, es maravilloso porque muchos tienen una aportación económica, eso es un desahogo para poderte dedicar en exclusiva a tu guión, pero siempre llega un momento que dices, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, no es ir a todos, es seleccionar a dónde voy y quién me acompaña en ese sentido. Por ejemplo, este proyecto que os decía de ópera prima de SCAC, y un momento que les dije, ¿está Ana por aquí? Ana lo conoce bien porque era nuestra skip editor dentro de la SCAC, pero a Sieri Andoni hubo un momento que dije, ya. O sea, no más laboratorios, no más nada, vamos a trabajar y a centrarnos en el guión. Habíamos hecho un trabajo maravilloso con Ana, pero es que no lo necesito, porque la película, volvió a la lectura de productora, tenía oportunidades para financiarse y financiarse rápido. El trabajo de guión ya lo asumimos nosotros. O sea, en este caso yo, que soy la productora del proyecto y la productora ejecutiva, trabajar con ellos. Entonces, los laboratorios, súper bienvenidos. Yo recomiendo encarecidamente, por ejemplo, la incubadora de la ECAM. Me parece que es un proyecto igual que la ópera prima de la SCAC, pero sobre todo incubadora, porque yo me acuerdo sentarme con Gonzalo Salazar Simpson, que es el director de la CAM y con el que tengo una larga relación, y yo había estado en un formato, claro, lo que decíamos antes de los proyectos de institutos o de escuelas y demás. La SCAC optó por hacer SCAC Films, bueno, o Escándalo Films, entonces lo que hacían era ligar el talento de la escuela a la productora, pero tenían un lío entre si era una productora de verdad, si era una productora de la escuela, luego se inventaron un máster de ópera prima que en realidad era seguir el procedimiento habitual de una película, por lo tanto tenías a gente semiprofesional durante 2 años desarrollando en un tiempo real, pero con una productora que luego le decían que era de escuela, por lo tanto no podía ir a depende de dónde, atado de las manos 2 años. Entonces me fui a la incubadora, montamos el proyecto de la incubadora y al final el concepto era, ¿qué necesitas?
o sea, primero, lo más importante es que formábamos guionistas y productores a la vez. O sea, tú tienes que presentar un proyecto con un guionista y un productor, del que tenéis que ir de la mano siempre, los guionistas y los directores, ¿vale? Sobre todo los directores. Entonces, que en un proyecto, antes os he dicho, en 2-3 años recuperar los derechos de ese guión. A ver, todo esto no lo toméis como si fuera, son casos genéricos y lo que me da la experiencia en ese sentido, ¿no? Pero en 6 meses, con un avanzado trabajo de guión, es decir, tú no empiezas en una premisa, tú tienes una versión 1, una versión 2 de guión, en 6 meses, dedicándote a través de formaciones, tanto en guión como en dirección, como en producción, de forma intensa, en un laboratorio, en una incubadora, pero digo, clases de lunes a jueves, talleres de lunes a jueves, es tiempo suficiente para saber si esa película saldrá o no saldrá. Entonces, con Gonzalo yo decía, es que lo que le tenemos que dar es dinero directo, porque ese tipo que se ha ido a vivir a Madrid o que tiene que estar en Madrid durante 6 meses va a tener que estar trabajando de camarero, haciendo rodajes de publi, haciendo lo que sea, mínimo 1.500, 2.000 euros al mes para cada uno de ellos durante 6 meses. Y ese era el dinero que le da la incubadora a los creadores. En esos 6 meses, ¿qué ha pasado? Ha pasado, por ejemplo, cosas duras pero que son muy buenas, que es que te has dado cuenta que de la mano que te diste con ese productor o con ese director, no, la mano suda. ¿Sabes? No hay algo ahí que no estáis cómodos, no se ve la película de la misma manera. Oye, no os habéis casado, ¿sabes? Lo habéis retirado del altar antes de casaros. ¿Fue muy dramático este caso? Sí. ¿Ha existido la película? La película ha existido después con otro productor y todo ha salido bien, ¿no? Y en cambio, en 6 meses tú puedes salir de ahí diciendo, vale, tengo película. Tengo película a nivel creativo, pero muchas veces, como igual que yo he hecho en este proyecto que Ana conoce bien, María Zamora lo hace también en la incubadora. O sea, hay muchas productoras que acompañan a jóvenes talentos que los laboratorios para nosotros, los más profesionales, son un campo maravilloso de madurez donde yo tiro y la cebolla ya está perfecta, casi perfecta, ¿vale? En ese sentido. Entonces, también me pasaba, consejo que os doy, que me venían productores que habían hecho el corto de esos directores o directoras, que era la primera película y es el apego, y es así. La vida te da tantas hostias después y tantas alegrías que con el tiempo sabes que tus hijos son guapos y son bonitos, pero no son ni los más guapos ni los más bonitos. En otro lado también hay niños bonitos, también hay... Entonces, claro, ese apego de es mi película, es mi director y me ha venido una productora o una distribuidora productora interesada, pero claro, es que me piden coproducir y me piden coproducir de forma mayoritaria, ¿no? Entonces, como yo este acompañamiento de los proyectos también, cuando soy mentora, cuando no me los he quedado en ese sentido, soy un poco como vamos a llamar la madrina de esas películas. Eso me pasó con Matria, por ejemplo, de Álvaro Gago. Pues Matria, que no he producido yo, ha producido Mireia Graell, que era la productora de sus cortos, y entró luego María Zamora, en ese caso desde Avalon, antes de pasar a Elástica. Pues yo cogía a Mireia y le decía, mira Mireia, hay tantas partes de una película que tú ahora no eres consciente de ver la dimensión, la parte administrativa y legal, la parte administrativa, legal, de financiación, de búsqueda de players que se sumen a comprar derechos, a distribuidor, y sobre todo la experiencia que supone a nivel internacional es tal que ella no la tiene. Entonces le dije, hay que ceder, o sea, hay que, en el momento igual de darse la mano con un director o una directora, también habrá que darse la mano con otros socios coproductores, ¿no? Entonces ella lo entendió, accedió. Hicieron una coproducción con Avalon, que además aseguraba una distribución, ¿vale? Y Matria existió. A lo mejor si tú no decides cómo estás con esas manos agarradas, a lo mejor esa película no existe. ¿Son decisiones difíciles? Sí, pero son decisiones a tomar. Más preguntas. Venga. Si no tienes el paraguas, digamos, la estructura de la incubadora o de un laboratorio, y suponte que tienes un guión que has hecho en Granada después de acabar tu estudio en una escuela de cine o en la facultad y tal, ¿cómo puedes llevar tu proyecto siendo autor, siendo guionista y posiblemente director, directora, siendo joven, sin esa estructura, sin esa cobertura, hasta la mesa de una oficina como la tuya? Es muy difícil que llegue, ¿vale? Porque, pensad, nosotros tenemos un tamaño de productora bastante medio grande en ese sentido. Yo ya me he tenido que autoimponer porque
hablo de la militancia, pero también hablo de la ONG audiovisual que soy. O sea, yo soy una ONG audiovisual, me leo guiones de un montón de gente, ayudo y les digo, mira, no es para mí, pero llama fulanito y menganito. Entonces, ha habido un momento que he tenido que parar de hacerlo, porque si no, no está aquí mi novio y sabe que me deja porque todo el día me paso leyendo guiones. Entonces, llega un momento que lo que yo puedo dar son consejos de cómo no hacerlo. Por ejemplo, no mandéis un mail en frío. Y un mail que se ve que está escrito para todas las productoras, o todavía peor, donde están varias productoras copiadas en el mismo mail. Eso me ha pasado y me pasa. Error. O sea, hay gente que lo hace, ¿vale? Entonces, intentad luego siempre, yo siempre aconsejo tener un buen dossier de proyecto. ¿Por qué? Yo no necesito leerme 100 páginas. Es que seguramente no voy a poder leerme 100 páginas. Pero un pitch potente, una venta. Estamos vendiendo imágenes, ¿no? Vosotros me queréis convencer para que convertamos una letra, yo en número, pero vosotros en imagen. Entonces, hay algo importante que es acompañar visualmente a los proyectos. Yo a lo mejor no me puedo leer un guión, pero sí me puedo ojear un proyecto de dossier. Y vuelvo a lo mismo, son oportunidades. A veces hay cosas que me llegan y digo, me chiflan, pero pasan dos cosas más, que es, resulta que hago la segunda lectura de cómo financiarlos y en la cadena ya tengo un proyecto. Y hablamos de los tiempos lentos de financiación. Entonces, yo hablo desde la honestidad y a esos guionistas les digo, mira, este proyecto me gusta, o estos directores, pero la realidad es que para poderme poner con él tienes que esperarte 1 año y medio. Porque tengo una ópera prima delante o porque tengo el largo del corto de este director. Entonces, si tú tienes la energía y el ímpetu y las ganas de hacer este proyecto antes, o a veces llegan porque ya tienen algo de financiación o tienen un actor potente que tiene ese hueco para rodar, yo lamentablemente les tengo que decir que no. Porque no quiero ni tenerlos parados durante 2 años en mi cajón, ni el acompañamiento y el seguimiento que exige un director novel o una directora novel, que es un proceso maravilloso de hacer con ellos, porque es como hacer una masterclass continua, porque los directores y las directoras tenéis que saber cómo funciona el sector, tenéis que saber lo que es la intensidad de las ayudas, tenéis que saber cómo son los contratos de guión, tenéis que saber cómo es la venta internacional, tenéis que saber cómo son los festivales, o sea, aunque no sea vuestro terreno natural, tenéis que conocer el mercado, igual que yo, insisto, no soy guionista, pero puedo tener reuniones de guión, o igual que yo no soy directora de casting, pero hago las propuestas de casting, que nos hemos perdido y no he dicho todo lo creativo que hacemos, los productores, aparte del dinero. O sea, es decir, propuestas de casting vienen de mi boca y de mi cabeza, vienen de mi boca y de mi cabeza. Versiones de guión y cambios estructurales en el guión vienen propuestos por la productora, vienen propuestos por la productora. ¿Puede una productora condicionar en ciertos sentidos por el diseño de producción cómo se rueda, dónde se rueda y quién lo rueda? Sí, viene una productora a proponer el cartel. Yo durante muchos años monté los trailers de las pelis. Monté. A veces con una editora, con un montador, editor al lado, pero yo escribo la sinopsis de las pelis muchas veces, porque hay directores que les pides de hacer una sinopsis y son incapaces de hacer una sinopsis de venta. Una cosa es una sinopsis argumental, que resume el argumento de tu película, y otra cosa es una sinopsis de venta para el mercado. Son dos cosas muy distintas, ¿vale? Entonces, somos creativos en toda esta parte de principio a fin hasta, obviamente, yo al director no le cuento firmar mis contratos, mis cadenas de derecho, mis clearance, mis contratos de coproducción, todo esto también lo hago. O sea, recordad, yo estudié comunicación visual. Sobre el camino he tenido que aprender a leer contratos, a negociar contratos. Ya te digo, vamos, hacer el Excel ya, soy la reina del Excel, ¿no? Pero esto ya se da por sentado, que los productores lo hacemos, ¿no? Voy a acabar respondiendo a la pregunta de lo de Granada. He dicho lo que no tenéis que hacer, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? En este caso yo sí que intentaría acompañarlo de algo visual muy potente. Y otra cosa que muchas veces me dicen, pero ¿cómo vais a confiar en un director si es su primera película? Siempre hay una primera película, por lo tanto, no tengo que haber rodado nada antes para que confíen en mí. Y yo siempre digo, un largo no, pero rodad. O sea, rodad en el sentido de, si hay un corto, que por sensibilidad, por personajes, a veces pasa, que hay del corto al largo, es un ejercicio. Me vienen a veces directores con proyectos de largo y le digo, ¿por qué no haces el ejercicio de hacer un corto primero sobre la misma historia? Porque es como un ejercicio, también para las productoras pequeñas, de ver cómo se entienden, cómo se dan de la mano en un formato de corto, que luego puede pasar al largo, ¿no? Y si eso no lo he rodado yo o ya viene hecho, que me enseñen cosas. O sea, primero la venta visual del proyecto, segundo eso. Y luego el elemento de packaging.
el director, vengo con un actor, ya tengo la financiación, por ejemplo. O sea, a mí me dicen, mira, ya vengo con la Junta, con una ayuda de desarrollo, me puedo presentar a las ayudas de producción y he ido a Canal Sur, están interesados. Oye, pues yo pienso, mira, coproducción nacional, yo asumo la mayoría, yo puedo ir al ICA, puedo ir a la Televisión Española y tal, pero tengo la parte andaluza confirmada. En ese sentido, este proyecto que te decía antes venía con ETV. ¿Vale? Porque las productoras de un tamaño más pequeño podéis ir directamente a vuestras televisiones autonómicas y a vuestras ayudas autonómicas de desarrollo. Algo que dentro de la borrachera de proyectos que yo recibo, vamos a llamar anualmente, haya un elemento más allá del propio contenido que me llame la atención. Pero es difícil, ¿eh? A nuestro nivel es difícil. Otra pregunta. ¿Qué habilidad o qué habilidades debe tener un productor de campo y un productor ejecutivo? ¿Qué es lo fundamental? Claro, yo como no he hecho tanta dirección de producción, a la primera te puedo contestar qué le pido yo a un director de producción, ¿vale? A mí lo que le pido a un director de producción y sobre todo a un jefe de producción, para mí el director de producción es el responsable del presupuesto, el jefe de producción es el responsable del set, ¿vale? Entonces, lo que le pido al jefe de producción es que se respete al máximo la orden que se ha hecho del día anterior, es decir, que se ruede todo lo que sea previsto rodar, que haya un buen ambiente de trabajo, que sepan lidiar los conflictos miles que hay en el día a día de rodaje, ¿vale? Y al director de producción lo que le pido es anticipación junto al ayudante de dirección, es decir, pues todos los planes de covers, todos los controles de coste y anticipar los problemas que pueda haber y ver cómo funcionan las dinámicas de trabajo para anticiparnos los problemas en ese sentido. Las meteorologías, las enfermedades, rodar en COVID, no os quiero contar lo que ha sido, el control del presupuesto. Estas son habilidades para un director de producción o una producción de campo mínimas, ¿vale? Luego hay muchísimas más. La nuestra es algo distinto. O sea, yo estoy licenciada en psicología de directores y directoras. Pero tengo un certificado que me hicieron unas compañeras y me lo pusieron detrás de la oficina, literal, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con un material muy sensible, que es el texto, que son las películas, que son los egos. O sea, yo cuando tengo el mayor bloqueo no es porque tengo que presentar una ayuda o porque tengo que dar feedback de un montaje, es cuando el actor no está funcionando y estás en los ensayos y tienes que decidir que lo cambias. ¿Esto ha pasado? Esto ha pasado. Bueno, os voy a contar una anécdota. 2 días antes de empezar a rodar Asbestas. Ya lo teníamos más o menos controlado. Yo me bajo a Barcelona. Además, Sorogoyen cumplía 40. Venía su padre, hacían una fiesta y empezábamos, pues era un jueves, empezábamos el lunes a rodar. Y yo me bajé a casa a ver a familia y estas cosas. Y me llama, la noche de su cumpleaños, el jueves, me llama y me dice: Sandra, te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas que te dije que tenía mis dudas con un actor? No voy a decir nombres, ¿eh? Tal. Digo, sí, es que voy camino a verle para decirle que no va a hacer la película. ¿Yo qué? 2 días, ¿eh? ¿Qué? Digo, me estás llamando porque obviamente tienes un reemplazo. Y me dice, sí, el que hace de granjero. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que granjero? ¿Pero este tío quién es? Claro, yo tengo aquí 2 opciones. Una es la artística, es decir, este tío va a ser buen actor. O sea, recordad los que habéis visto la película lo importante de la credibilidad de los personajes. De hecho, trabajamos con una parte importante de no actores y demás, ¿no? Pero estoy hablando de uno de los hermanos, podéis imaginar, porque muchos veríais la peli y diréis, ¿y este tío quién es, no? Pues este iba a hacer de granjero. Y 2 días antes, no diré el nombre del que no lo hizo, obviamente, me llamó Rodrigo para eso. Esa es una. Esa es la responsabilidad y es la gestión de cómo gestionas eso. Pero luego hay la segunda, que es mierda, los contratos. El casting no es una cosa solo para la comercialidad, es una cosa muy importante para la financiación. Entonces, a día de hoy, que hay tantísimo trabajo, si me dices qué es lo más complicado en tu mesa en los últimos meses, cerrar casting. Cerrar casting porque hay una ley no escrita, que es que tú tienes el interés, firmas una carta, pero aquí hay una abogada. Esa carta de interés no tiene una vinculación contractual, ¿vale? Yo no presentaré un dossier a la tele diciendo en negociación no confirmado si realmente no he hablado con ese agente, no he hablado con ese actor. Le he enviado la información que he considerado en ese momento, no tiene por qué haber leído todo, en una fase de desarrollo o de financiación leído eso, pero claro, en una fase de empezamos a rodar, el casting está en los anexos firmado y ahí pone que está esa persona. Entonces Sandra Tapia esa noche, pues la pasa como la pasa y el viernes, antes del lunes, tengo que llamar a Televisión Española, tengo que llamar a Movistar,
tengo que llamar a contracorriente, tengo que llamar a latido, estoy hablando de televisión en abierto, de la plataforma, de la distribuidora nacional y de la gente de ventas internacionales, diciéndole que un elemento importante de casting que iba a ayudar a una película que hablaba de lo que hablaba y sin grandes nombres, pues que no iba a estar. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando eres psicóloga por un lado y tienes que tener y generar una empatía. Aquí me veis así, hoy estoy teniendo como un formato así como muy serio, no sé, pero es ganarte la confianza de la gente. Igual que yo confío en el director y en la directora, porque llevo mucho tiempo trabajando con ellos, las plataformas, las televisiones, tienen que confiar en el productor que le está diciendo que eso es lo mejor para la película. Entonces, la gestión del ego, la gestión de los conflictos, la gestión de lo creativo, los problemas de que se te caiga un actor antes de rodar, o sea, el peso de las decisiones importantes y una cosa que es muy difícil, que yo ya me he acostumbrado, pero es así, que es comunicar malas noticias. Comunicar que el festival por el que has hecho toda la planificación y llegar no ha entrado, comunicar que la televisión que tú confiabas que iba a entrar no ha entrado, comunicar que no se hace una película, comunicar que se retrasa una película, comunicar las cifras del primer fin de semana de estreno, todo eso me toca a mí. Por eso estoy licenciada en psicología. Luego diréis, ¿y quién anima al productor? Que es el portador de las buenas, pero también el portador de las malas. Entonces hay que crear una figura que sea el psicólogo del productor. Y otra pregunta breve, antes de dar el paso ya a la gente para que pregunte. ¿Cuál es el punto de inflexión entre que un director novel hace o no hace su segunda película? Pues mira, lo importante, es más difícil para mí una segunda que una primera película. Porque en la primera hay una confianza de la primera película, ¿no? Y no hay algo en lo que comparar. Pero si la primera no hay, o sea, si la primera ha ido bien, siempre será mucho más fácil poder hacer la segunda. Pero la segunda ya anticipa que si se ha quedado en un medio camino, no va a llegar. O sea, si la primera se ha quedado en un medio camino, la segunda va a ser difícil de que suceda. Entonces, para mí siempre digo que es más importante, o sea, es más difícil hacer la segunda a veces que la primera. Porque muchas veces a nivel de financiación, a veces deja de ser considerado novel, depende de qué lugares, ¿no? Entonces, también vigilad mucho si hacéis una peliculita de estas que dices, nada, un ejercicio. Nos ha pasado más de una vez que cuando hemos ido a ciertas ayudas es como, no, y resulta que hice en la facultad una película que registramos y está en el ICA y está, y dices, mierda, pues ya no es un director novel porque en realidad sería su tercer proyecto. Eso nos ha pasado, ¿no? Pero el punto de inflexión sería el éxito de la primera ayudar a la segunda, seguro. Y luego también está sucediendo la oportunidad, esto lo habéis visto ahora, por ejemplo, con Alauda Ruiz Azúa, ¿no? La oportunidad de que puedas bascular mientras trabajas en el desarrollo de tu siguiente película, o Belén Funes con La Ruta, o Pilar Palomero, que también una cosa no le salió, pero además a Celia también le han caído propuestas. Es decir, cómo tienes la oportunidad como creador de, mientras desarrollas tus proyectos personales, poder dirigir otras cosas. Querer no es una idea original de Alauda. Entonces, otro remanso de lugar donde trabajar que tienen también son las plataformas y las series. Cuando yo empecé, la gente le decía, hacer vídeo, hacer televisión era el horror, ¿no? Y ahora fijaros cómo mucha parte del talento se está yendo a lo que nosotros llamamos la televisión, ¿no? Antiguamente hacer series. Entonces, esa convivencia, yo misma, ¿no? Voy a hacer la serie con Poli y con Isaac y La Cuesta ahora, pero perdonad que pare, porque es un ejemplo muy interesante. Es decir, ¿se pueden hacer series independientes en este país? Se pueden hacer series independientes en este país, ¿vale? El formato de esta serie, cuando me la empieza a contar Paul, ¿puedo explicar esto? Yo sí hago un poco de autobombo relacionado con estos señores. Cuando me la empezó a contar Paul, es la historia, en plena pandemia, el restaurante familiar de su familia, de muchas generaciones, que celebró los 90 años en el Carrer de la Sera, donde nació Peret y la rumba catalana, lo cierran, por razones X, ¿vale? Entonces, Paul, que es amigo desde hace mucho tiempo, me lo empieza a contar y le digo, ¿por qué no lo empiezas a poner en un papel y haces terapia audiovisual? Hay mucha terapia audiovisual en las óperas primas, ¿eh? Ojo, cuidado, que es increíble. Yo que he estado en muchas lecturas de academia y demás, mucha terapia audiovisual. Y digo, empieza a ponerlo en un papel y vamos a ver qué pasa y qué podemos, de esta rabia, qué podemos sacar a nivel audiovisual. Obviamente,
el germen de todo esto es su familia, es una familia catalana, ¿vale? Por lo tanto, cuando me empieza a hablar del desarrollo, le pregunto, Paul, ¿pero tú esto lo quieres hacer? ¿En qué idioma lo quieres hacer? Dice, hombre, es el Raval, hay árabe, hay tal, pero bueno, la familia, los principales hablan en catalán, ¿vale? Entonces, muy bien. Dices, esto es creativo, pero cabeza Santa Tapia. ¿Qué estamos pidiendo desde hace mucho dinero? Desde que hace mucho tiempo, que haya dinero público para series. ¿Cuál es el instituto? Ahora ya también en Euskadi, ¿vale? Pero el único instituto de cine que tiene una ayuda de 1,5 millones de euros para series independientes es el ICEC, la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Entonces, yo le animo a que escriba, pero porque no soy tonta. Porque digo, hostia, serie en catalán, venga. Primero, tanteo. ¿Podría comprarme algo tan de visión autoral, una plataforma? Como tengo relación con todas, les hago un poco el pitch y me dicen, no, esto no es para nosotros, ¿vale? En cambio sé que hay una ayuda de la Generalitat, que TV3 está comprando proyectos de serie que no tienen que ser producidos por ellos, porque con la salida de las plataformas gratuitas de las televisiones están dedicando tantos recursos a eso que se están quedando como un poco vacas flacas a la hora de la producción propia de cadena, tanto Televisión Española como TV3, como ETV, imagino que Canal Sur también. Entonces digo, tengo esto. Luego resulta que hay una ley que obliga a comprar cierta parte del producto en lengua cooficial. Entonces me voy a ver ya no a los departamentos de originales, sino que me voy a ver a los departamentos de compra de derechos de las plataformas. Y pica Max. Y Max me dice, ¿la puedo brandear como un original? Le digo, sí, pero dame más dinero y págame toda la parte de marketing, ¿vale? Por decirlo así. Luego resulta que Media tiene un programa que es TV Online, que la vamos a presentar ahora, para coproducciones. Hostia, necesito una coproducción, claro. Pero resulta que todo se rueda en el Raval. No tengo una coproducción natural con nadie. Pues me voy a buscar un socio que tengan un sistema de tax credit súper interesante para llevar toda la parte invisible del rodaje, cámaras, grúas, luz, grupo electrógeno, y toda la pospo completa allá y cierro un acuerdo con Bélgica. Pues esta serie es una serie que yo conservo la IP, que tiene un agente de ventas internacional que ha puesto un MG grande, por lo tanto eso quiere decir que hay negocio fuera más allá de lo que son los originales, porque además de esta agente de ventas le estoy diciendo, solo para financiar he tenido que dar España y Bélgica. El resto del mundo para ti. Una serie de los creadores y directores del segundo premio, película que representa a España en los Oscars. Claro, yo soy fan de Granada, fan de Los Planetas, fan de Isaki, somos de Girona los dos, él no tiene la doble nacionalidad, recordémoslo, y de Paul. Entonces, todo lo bueno que le pase a esta película es todo lo bueno que me pasa a mí con la serie, ¿no? Entonces, esta serie va a tener una IP independiente. Esto también quería explicaroslo. Es un camino mucho más largo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como las películas. Pero si funciona, puedo ir a festivales, puedo tener una rentabilidad muchísimo mayor que el beneficio que me da una plataforma y, sobre todo, las películas y las series, que suena muy difícil decirlo así, pero los dueños de estas películas, de estas series, somos los productores. No son los directores, ¿vale? Porque la IP recae en nosotros y somos los que gestionamos la explotación, la organización, la financiación, todo, ¿no? Entonces, si yo tengo esa IP y esa serie con estos autores, que además sabía que no era natural para la plataforma, la estanteé y no lo vieron, tiene una oportunidad de financiación, pues venga, vamos para adelante. Lo que se hubiera hecho en 6 meses, 1 año, en la financiación 6 meses, han sido 2 años también, ¿eh? No sé lo que me habías preguntado, Julio, fíjate. He abierto el paréntesis largo para... No, porque me parece interesante vincularlo con ellos y también para que veáis diferentes ejemplos de financiación en series. Hay una última cosa que yo quiero comentar brevemente antes de dar el paso a las preguntas, y es que a mí me admira, conociendo a algunos productores ejecutivos con los que he tenido relaciones... Es que yo soy las dos cosas, que es otra cosa que quiero explicar, perdón. Mucha gente dirá que es un productor ejecutivo y que es un productor, ¿vale? El productor es dueño de la empresa, ¿vale? Tiene acciones de esta empresa, pero no tiene por qué ser el que ejecuta ese proyecto. Es decir, yo puedo contratar un productor ejecutivo freelance, cerrarle una cantidad y que él se encargue, desde que ya tengo la financiación hasta entregar el máster de ese proyecto, ¿vale? Porque encima yo tengo las dos. Yo soy socia de la empresa y encima ejecuto la producción de de la mayoría de nuestros proyectos dentro de Arcadia. Perdone por abrir una diferenciación también. Pues iba a poner como ejemplo a Marta Velasco, que también es doblemente, Maralán, sí. a Cristóbal García y a José Alba y a ti.
la gran habilidad y lo admirable de esto, de estas personas, es que sin que casi nadie las conozca, porque conocen a los directores, a los actores, no tienen esa relevancia, esa exposición pública que ellos tienen, están continuamente conectados a sus proyectos. Y las personas que a mí me llaman los viernes y los sábados y los domingos y los festivos y todo, preocupadas por sus proyectos, son los productores. ¿Cuándo desconectáis los productores? Es que somos las madres y los padres. Desconectar poco, y luego también hay una habilidad que es el multitasking. Es decir, un director, normalmente, a no ser que seas, y no lo recomiendo, pues está en diferentes fases de su mismo proyecto. Yo ahora mismo estoy en la fase de distribución y estreno de Gila, 13 de diciembre en cines, estoy preparando el rodaje de la serie, estoy financiando y en una soft pre de la nueva película de Daniel Monzón, que también voy a producir. Estoy rodando una serie original para Netflix. Estamos también rodando esta adaptación de la obra teatral que os decía antes. Acabamos el montaje de la película de Celia Rico el viernes y ya nos habló de los desarrollos que habrá o de las justificaciones de Aurimas, de las justificaciones de Alica, de los royalties, bien, que estamos cobrando con Robot Dreams, que es de las pocas películas que hemos cobrado royalties. Entonces, el multitasking para empresas de un tamaño mediano grande es muy heavy. Entonces tienes la capacidad, por eso a veces mi discurso puede parecer desordenado, porque en realidad nuestra cabeza es desordenadamente ordenada, porque estamos con esto aquí, con esto aquí, con esto aquí, pero resulta que hostia, mira, yo por ejemplo siempre digo que soy la portera del cine español. No porque sea chafardera, que también me gusta a mí el salseo, pero es porque hablo con tantos técnicos, hablo con tantos productores, que tengo más o menos claro el panorama. Si tú ahora me dices qué películas habrá los Goya del año que viene, yo ya te las sé decir. Porque hay un momento que necesitas estar en contacto con el resto de proyectos, porque hablas con muchísimos representantes de actores, hablas con muchísimos técnicos, y eso hace que lo que a lo mejor para esto no se ha podido aprovechar, se pueda aprovechar para esto, ¿no? Entonces, cuando desconectamos es difícil. Y ya cuando tenemos esto, peor. Pero hay que buscar espacios sanos para eso. Muy bien, pues preguntas. Tenemos, yo creo que un cuarto de hora o 20 minutos para preguntas. Antes de hacer el descanso. Por allí hay una pregunta. Hola, me ha llamado mucho la atención escuchar que has trabajado con Claudia Llosa. Sí. Entonces me gustaría, si nos puedes contar rapidito. Claudia, sabéis bien, es peruana, pero está afincada en Barcelona desde hace mucho tiempo. Y yo en ese momento, cuando la conocí, 2005, ella venía del mundo de la publicidad, había hecho más realización de comerciales y demás. Y en el productor donde estaba trabajando en ese momento, como coordinadora de producción Monda y Lironda, vio algún talento ahí. Entonces, Made in USA fue su primera película. Levantarla a nivel de financiación desde Perú era prácticamente imposible porque no existían fondos, pero sí que pues lo mismo, ¿no? ¿De dónde es el director? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Qué fondos de coproducción existen? Ibermedias. Pequeño inciso, ella es peruana-italiana, por lo tanto es considerada directora europea, con lo que podíamos ir a las televisiones, podíamos ir a las ayudas y demás. Con Claudia hicimos Made in USA. Luego hicimos La teta asustada y en su siguiente película, que ya fue en inglés con Jennifer Connelly, Cillian Murphy y demás, yo ya había cambiado de empresa y ya estaba como prácticamente casi socia de donde estaba, y ella misma acordamos y vimos que su película tenía una ambición tan grande que era mejor llevárnosla, o sea, no es que la robara en cierta manera, pero nos fuimos un poquito a hacerla desde la otra productora y así nació. Es una persona que conozco desde hace muchísimos años. Y digamos, en La teta asustada, la historia que se cuenta, por lo que dijiste, que generalmente en la ópera prima los directores prácticamente hacen una catarsis. ¿Ella hace una catarsis de alguna historia de la sociedad en la que ha crecido? A ver, ella ha crecido en una sociedad clase alta peruana, en ese sentido. Se llama Llosa como Vargas Llosa. O sea, ahí hay una relación familiar importante. También os digo una cosa, a mí muchas veces cuando se nos dice es que no se puede hablar, si tú te has criado en un ambiente no puedes hablar de otro,
O si tú eres una mujer no puedes escribir personajes masculinos, error garrafal, porque si no todos acabaríamos produciendo o escribiendo historias tan pequeñas, de nuestros mundos tan pequeños. Entonces, Claudia hablaba más desde un lugar, sabes que está todo este subtexto de Sendero Luminoso, o sea, hablaba de la idiosincrasia y de la historia de su país. No había en ese sentido nada directamente personal. Pero sí recuerdo ahora una anécdota, ahora que hablaba del casting. El personaje, eso fue en Madinusa, porque Magali Solier luego repetió en La teta asustada, ¿no? Pero cuando tenemos que buscar casting, luego cada película tiene un reto. Cada una de las películas tiene un reto. Por ejemplo, Las Bestas tenía el reto del diseño de producción, que esto daría para una masterclass de 4 horas. Pero bueno, pero en este caso era el reto del casting. Y a veces pasan estas cosas maravillosas de que era como Claudia, llevamos 4 meses de proceso abierto de casting, estamos rastreando pueblitos de los Andes. Y entonces cuando ya teníamos como, tenemos que tomar la decisión con esta shortlist de 5, me llama desde, yo estaba en Barcelona, y me llama y dice, bueno, Sandra, no te asustes, pero es que estaba en una iglesia y he conocido a una chica que estaba vendiendo flores, he tenido una conversación con ella y es nuestra actriz. Digo, ¿cómo? ¿Pero qué formación tiene? No, es una niña que no ha hecho nada, me ha vendido una rosa, hemos hablado, pero yo he tenido una conexión con ella, le quiero hacer una prueba. Y esta chica es Magali Solier. Entonces, pasan estas cosas mágicas, maravillosas, de estar en el lugar concreto, en el momento oportuno, también lo hablo por mi carrera, es trabajar mucho, pero estar en el momento oportuno, en el lugar preciso, que siempre me acuerdo, ahora me ha hecho venir esta anécdota de casting con Claudia. Bueno, Más preguntas. No seáis tímidos. Mira, el otro día mandamos, bueno, yo soy Tacho, soy guionista de medios de prensa, un proyecto a un productor, lo leyó, le gustó mucho, una película que estaba un poco quemada porque pasó por las ayudas generales de Televisión Española y la echaron para atrás, muy mal presentada. Vale, pero ¿la echaron para atrás o os permitieron volver a presentarla? No, la echaron para atrás, o sea, ahí está ya quemada, ¿no? Pero Bueno, hay una cosa que es importante que sepáis. Televisión Española, cuando te rechaza, cabe la posibilidad de volver a presentar siempre y cuando se haga un informe muy preciso de los cambios y se valore que es un proyecto sustancialmente distinto al que se presentó. Lo digo porque eso es importante que lo sepas. Vale. Bueno, la cuestión es que... Si es el mismo, no, aunque haya un cambio de productora, no es un cambio sustancial en el proyecto, por ejemplo. Ya, de contenido. Bueno, o sea, no hemos olvidado de eso de momento. Vale. Pero a él le gusta mucho la película y dice que la quiere hacer y nos propone un formato un poco raro que dice que se va a llevar mucho ahora. Y es hacer una peli y una serie a la vez. O sea, una miniserie y una peli. A mí me suena un poco Frankenstein. O sea, tú ese formato como... ¿Y cómo lo va a ordenar eso y cómo lo va a financiar? No lo sé. Hombre, ahí el curro no lo vamos a pegar nosotros, que vamos a tener que hacer 2 versiones, que además luego, a la hora de rodar... ¿Pero estás hablando de la escritura? O sea, ¿quiere probar de escribir un formato? Él quiere empezar a mover, el guión está hecho. Hay un ¿Pero guión está hecho, de un largo, concebido para ser largo o para ser para ser largo, ¿Vale? ¿vale? Pero bueno, era un guión largo que hemos tenido que acortar, es una comedia así comercial, un poco a lo que tú has llamado antes afrancesado, ¿no? Pero se podría hacer, o sea, porque de hecho la primera versión tenía 140 páginas, que es muy largo, y teníamos que ir a 180 para hacer 6 capítulos de 25 minutos, ¿no? Pero claro, suena un poco Frankenstein eso, ¿no? Pero no sé, ¿tú cómo a lo ver, ves? nosotros nos ha pasado, ¿vale? De proyectos, por ejemplo, yo estoy desarrollando un proyecto ahora que cuando me llegó se había escrito, concebido para ser una miniserie. Y yo cuando me senté con ellos les dije, creo que la emoción y la tensión funciona mejor en un largometraje. Nos ponemos de acuerdo, se adapta la escritura. Y nos ha pasado el caso al revés. Yo nunca he planteado rodar a la vez o financiar a la vez un corto y una miniserie. Primero porque son vías de financiación distintas, depende cómo lo conciban. Y si son originales o van directamente a plataforma, la misma plataforma jamás te va a comprar el mismo formato de largo o de serie. Otra cosa es que te diga, ¿podemos tener las 2 opciones escritas y mover en qué formato funciona mejor? Sí, pero yo en este caso no gastaría ni el dinero ni la energía, sino que apostaría primero por uno, vería si es bien recibido, o a veces las propias televisiones o las propias plataformas te dicen sí, pero a lo mejor este formato creo que es mejor que sea tal. Yo lo intentaría hacer siempre al principio, desde un momento más previo, pero plantear eso a mí no me ha pasado. No, o sea, bueno, a nosotros nos suena raro, pero parece, él nos ha dicho que es un formato que se está pidiendo, o sea, porque imagino que hacen más posible hacer películas
porque luego van a ser series y no sé, él le ve una salida a eso. Estoy hablando de un productor muy experimentado, No he recibido nunca una propuesta así. No te harías puedo nunca ayudar. Es que necesitaría, claro, es que luego si las dos se van a llevar, es una cuestión de tener dos posibilidades para poder financiar o quiere producir las dos, porque entonces estoy pensando a nivel de tiempos. Imagino que en su cabeza, si es algo que tiene como un tratamiento muy de saga, como Padre no hay más que uno, estoy pensando que mejor en su cabeza es, primero saco la peli, tiene un éxito rotundo, pero a la misma vez para optimizar recursos con los mismos personajes, con las mismas localizaciones, he hecho el formato de serie y un tiempo más tarde saco el formato de serie y la fanbase de la peli se va a la serie. Puedo imaginar que por ahí vaya. Creo que es más simultáneo lo que él tiene en su cabeza, pero no sé exactamente lo... Me gustaría hablar con este productor, que me lo explicara a mí también. Bueno, luego... sí. No, sería hacer las dos cosas a la vez. O sea, a ver, yo por ejemplo he oído, no sé si recordáis la de Dolores Redondo, las novelas que eran 3. Después de la primera novela sí que se rodó a la vez la 2 y la 3 para optimizar recursos de producción, porque conozco mucho al director de producción y a los productores, y se emitió en cines y tal la segunda parte y luego hicieron la tercera. No, ¿vale? aquí el esquema es de producción, o sea, se escribe, está escrito el guión del largo y se escribe una versión, habrá que hacer el desarrollo y tal, añadiendo cosas interesantes que no están y que se nos han quedado en otras versiones, pero luego se rueda todo junto y luego se hace un montaje para una edición para largo y una edición para... Vale, pues No, es es que- interesante. No lo... parece un chapú, ¿no? Un poco. No, me gustaría hablar con él. No, a lo mejor seguramente tiene una... creo que si es algo comercial tiene todavía más sentido, porque seguramente tienes ya como un producto diversificado en ese sentido, ¿no? Y si sobre todo uno funciona muy bien, pues atraer al resto a ver el otro formato. Hay por ejemplo, eso sí se hizo, no sé si recordáis que ha habido 1000 adaptaciones que se llamaba En Terapia, una serie que es de origen israelí, que luego estuvo en Max mucho tiempo y además en Estados Unidos. Ese formato, por ejemplo, sí que existía de éxito en película y en serie, pero era una cosa muy fácil, es como Citas, ¿vale? Citas viene de Dates, de la BBC, y sé que había un formato en el que, por naturalidad de la propuesta, puede ser episódico, o puede ser un largo. Tú en realidad citas, lo haces más cortos y lo pones junto, y lo mismo puede ser un largo que puede ser una serie de capítulos muy cortitos, ¿no? Esa cosa, a toro pasado sí que me vienen ahora ideas de gente, no sé si cómo las concibieron, si las hicieron a la vez o dado el éxito de la primera, construyó la segunda. Entonces, creo que este productor está viendo que realmente ahí hay una posibilidad grande, quiere optimizar los recursos y debería sacarlas no a la vez, pero bueno, eso necesitaría más información para valorarlo, ¿eh? Claro, yo siempre os hablo de lo que yo haría. Yo conozco 25 directores de foto, conozco 30 directores o directoras, tal, pero el trabajo de producción y de dirección, tú conoces muy bien a compañeros cuando trabajas realmente con ellos. Yo con José Alba, por ejemplo, ya hemos hecho 2 películas en coproducción, sé perfectamente cómo le funciona la cabeza, ¿no? Pero muchas veces me piden recomendaciones de otras productoras y les digo, buah, pues no lo sé. Te puedo hablar de todas las distribuidoras con las que trabajo, de todo, pero con los productores, si no tenemos un trabajo de coproducción, tenemos un colegueo, una amistad, pero no tengo ni idea cómo va a hacer esa estrategia. Me gustaría saberla. Luego me la cuentas. Tenemos poco tiempo, un par de preguntas antes del descanso. Aquí hay otra. Si hay alguien que quiere preguntarme algo luego en el café, sin problema, ¿eh? Si no queréis aquí a micro abierto. Pues ya aprovechando que estoy justo al lado, te quería preguntar has hablado de dónde vienen las películas, digamos, de pues, una idea vuestra o de guiones que te llegan. Entonces, por ejemplo, ¿cuál crees que es el porcentaje más o menos del ratio de películas totalmente idea vuestra o que os llegan de fuera? Y si es también parte del éxito del que tenéis, si es crees que es debido a ese ratio, digamos. Aquí ahora hay una cosa que está cambiando, es que muchas veces cuando trabajamos con plataforma, la interlocución de qué tipo de película queremos hacer a veces es directamente nosotros y luego pensamos en quién la puede dirigir. ¿Vale? Por ejemplo, El cuerpo en llamas es un ejemplo así, lo que estamos rodando ahora que no se ha anunciado todavía, también. ¿Vale? Ese
sí que es un formato en el que a veces pesa más el contenido y que se quiere contar y luego decidimos con quién lo vamos a contar. En lo que es Arcadia independiente totalmente de plataformas, te diría que el ratio suele ser un 75 películas que vienen ya de la mano de un director o de una directora, de un guionista, y el resto iniciativas nuestras. Sí que, por ejemplo, estamos trabajando en el desarrollo de una novela de Santiago Roncariolo, que eso sí que fue una lectura de una novela por mi parte y una propuesta después a dos guionistas que están trabajando. Tenemos una serie en desarrollo que también pasó de la misma manera, a raíz de conocer a dos directoras y su background de vida previa, que es muy divertida, porque se dedicaron a hacer porno feminista antes de entrar en el mundo del cine profesional. Entonces fui yo que les hice la propuesta de contar esa historia, como se la pude hacer a Paul para contar la historia del restaurante de su familia, ¿no? Pero 75-25 y sino una colaboración muy estrecha de hacerles ver que ahí hay una historia que se puede contar. Gracias. Otra pregunta, ya hay una. Hola, Sandra. Hola. Te quería hacer una pregunta un poco de, bueno, desde el desconocimiento más absoluto a nivel como económico, ¿no? Pero como que históricamente, viéndolo por encima, pues el cine, los productores, ¿no? Parecía que se ganaba dinero después en la taquilla, ¿no? Porque la gente iba mucho al cine, pero ahora mismo en una realidad en la que parece que muy poquita gente va al cine. Aunque bueno, esta semana... Es la fiesta del cine, es la también fiesta del se cine nota. y hace mucho tiempo que no me quedaba en la puerta porque estaba el cine... Llevamos una buena racha, ¿eh? O sea, ¿Cines? eso me alegró, ¿no? Pero bueno, concretamente aquí en España, donde parece que la gente va muy poco al cine y sobre todo para ver cine español. Y sabiendo lo que cuesta hacer cine en España, ¿no? Lo caro que es, no sé, ¿es rentable hacer cine en España? ¿Es amortizable? No sé cómo lo quieras llamar. Es una buena pregunta. Mira, yo siempre defiendo que somos industria cultural, ¿vale? Industria porque, y esto por ejemplo cuando toda la parte de las inversiones en las AIEs, que esto no nos lo he explicado, pero nosotros somos un monstruo de dos cabezas y somos Arcadia Motion Pictures y somos Arcadia Capital y fuimos los pioneros en España con todo el tema de las AIEs, ¿vale? Pero esto no he entrado ahí porque es un tema muy, muy técnico, muy financiero y demás, ¿no? Pero somos industria y mucha gente no lo ve. Nosotros tenemos remesas de nóminas de 250 personas, si nos coincide una serie y una película a la vez, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los productores que empiezan que la pasión la dejan al lado de los números. O sea, doy luz verde a una película y ya me llegará Televisión Española y ya me entrará o ya tendré la taquilla para recuperar o una palabra que yo les digo, línea roja, diferir el fee del productor. No. O sea, si todo el equipo va a cobrar, tú tienes que asegurar mínimo tu fee de producción, ¿vale? Aparte de los gastos generales, aparte de todos los gastos, ¿vale? ¿Se puede ganar dinero haciendo cine si lo haces bien? Sí. Es decir, yo hay películas donde no cuento que vaya a tener ninguna rentabilidad de la taquilla. Si llega, maravilla. Asbestas no os voy a mentir, ni nosotros mismos preveíamos que tendría el éxito, o sea, más de 7 millones de euros en taquilla. Ni nosotros mismos pensábamos eso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, tú sabes que de todas las líneas de la financiación, primero, cuando des luz verde, tienes que haber ganado tu parte. Luego tu parte también os la diré, no nos la guardamos en el bolsillo, es I+D. Hay una parte que no guardamos y hay una parte que invertimos en desarrollar otros proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, las ventas internacionales. Hay ciertas películas en las que yo confío que se pueden vender muy bien. Robot Dreams. Robot Dreams yo sabía que no íbamos a triunfar en la taquilla española. Y ojo, una película 2D sin diálogos, más de 500.000 euros en taquilla, no lo ha hecho ninguna película española de animación, ¿vale? Pero de ahí no venía de mi dinero. O el objetivo que teníamos con la película. Es una película que pasa en Nueva York, es una película súper universal, es una película donde el trazo español no lo ves, es una película que funciona igual en Japón, que se está estrenando ahora que Pablo está allá, como en Estados Unidos, y si sabíamos que podíamos ganar dinero de las ventas internacionales, ¿no? Entonces hay que hacer como planes de decir, vale, si me va mal y aguanto bien el plan, el presupuesto, y el rodaje acaba de forma satisfactoria, como mínimo que cobre eso, ¿vale? Luego pueden pasar cosas maravillosas como las segundas ventanas. Es decir, yo he vendido a una plataforma, a Movistar o a quien sea, la primera ventana VOD, pero en la pandemia lo notamos muchísimo que de repente hubo una rentabilidad de catálogo. Es decir, como no se producía y la gente estaba consumiendo mucho consumo y se estaban abriendo nuevas plataformas, de repente películas
como Blancanieves o como Blackthorn de Mateo Gil, que no lo hemos mencionado, pero también es una película que me orgullece mucho y demás, de repente pues habían pasado los 10 años de televisión española y tenías una recompra por parte de otra televisión pública o tenías una recompra por parte... O sea, pasan estas explotaciones posteriores que son una alegría, porque no contabas con ellas, ¿no? Pero si hay productores en la sala, sobre todo que nos pueda la pasión. O sea, eso de seguro que me entra la Junta, seguro, no deis por seguro nunca nada. Escenario A, escenario B, escenario C, hasta el Z, pero nunca el fee del productor que sea diferido. Una parte, nosotros lo hemos hecho, es decir, venga, nos falta un gap de 50.000 euros, pues venga, confiaremos y si no, la casa es un poco ya fuerte y lo que ganas en uno lo puedes compensar en otro proyecto, ¿no? Pero no sería para nada eso. Y ricos no nos haremos en ese sentido, pero yo como tampoco, yo prefiero hacer esto que dedicarme a otra cosa y ganar mucho dinero, la verdad. La militancia, ¿no?, que decíamos antes. La última pregunta, por aquí. Ahora que hablaba de un poco de la bicefalia, bueno, que yo creo que toda la charla va un poco de eso, ¿no? Entre el lado creativo y el lado de los números. ¿Qué opina y qué recomendaciones daría del perfil de hombre orquesta o mujer orquesta que es productor, director, guionista? Yo cuando me encuentro eso es que la realidad es que hay mucha gente que se autoproduce por necesidad. Incluso en proyectos medianos, grandes. Sí, hay mucha gente que se autoproduce quizás por necesidad, otra gente quizás porque no ha establecido una relación de confianza con un productor en el que vea que ese trabajo lo puede hacer el productor. O luego puede haber casos en los que realmente... A mí me cuesta ver un ADN... por ejemplo, Isaki y Isa durante mucho tiempo eran productores porque no encontraban cómo financiar sus películas. Ahora hablas con él y te dice, yo paso. O sea, ya os pondréis de acuerdo, me decís tal, yo no quiero entrar en ese sentido. Es decir, es muy importante haberse autoproducido o estar muy cerca del conocimiento de la producción para la toma de decisiones y para ver que estratégicamente se deciden las cosas, pero mi experiencia es que en la mayoría de los casos son directores y guionistas que por necesidad se han autoproducido, por recelo, por experiencia no han seguido en ese sentido. Y luego este enrarecimiento de la figura del productor, porque parece que si estás como productor ejecutivo puedes decidir más a nivel editorial sobre las cosas. Pero cuando entras en un formato de plataforma es que eso es otro cantar, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces me ha pasado eso, que vienen de autoproducirse y se quedan ahí, en ese sentido. ¿Y tú dirigirías una película? No. Yo, en realidad, hay compañeros guionistas que me han dicho, ¿por qué no firmas parte del guión? Y yo digo, es que yo no... O sea, porque creo que, de verdad, mi aportación como productora también está ahí, en ese sentido. Y no sería... Me parecería intrusista eso. Que hay gente que lo ha hecho bien, pero no... Yo me paso el día decidiendo cosas, pero desde la sombra las decido mejor. No querría estar en un set de rodaje, todo el mundo mirándome a mí. Ahora me miran solo cuando hay problemas, cuando se acerca la hora de acabar, estas cosas, ¿sabes? Bueno, de aquí 20 años a lo mejor hablamos. Nunca se sabe. A lo mejor tengo que venir a hacer un corto a Caniles porque si no mi padre me cuelga. Está todo el rato diciendo, te vas a rodar al Bierzo, te vas a rodar. ¿Y en Caniles cuándo? Eso te iba a decir, que tienes que hacerle caso a tu padre y yo te puedo ayudar en lo que haga falta desde la oficina Filming Granada. Yo creo que desde aquí montamos un corto. Facilitar todo lo que estamos aquí. la producción. Tienes que volver a Granada a rodar algo, lo que tú quieras, una serie, un largo, para una plataforma independiente, de autor, comercial, lo que quieras. ¿Vamos a conseguir ese incentivo del 50%? Vamos a por ello. Bueno, muchas gracias de nuevo. Sandra, ha sido un honor y un placer escucharte, tenerte aquí. Y yo pido un fuerte aplauso para ella.